Buen día tengan todos ustedes. Martes 7. Pues sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvida darnos su like, abajo aquí a la campanita. Escúchenle, píquenle. Vámonos con las preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Preguntas. Quedaron 3 apuntados. La 1. No, 3 y le seguimos. Sara Pablo. Gracias, buenos días. De entrada, preguntar sobre este plan. Decía Jesús algo así como que no tendrían que trabajar para ninguna empresa los periodistas. ¿Cuál sería la situación, por ejemplo, para los corresponsales? Muchos reporteros de medios locales que muchas veces trabajan para una empresa pero no tienen ciertamente esta seguridad social porque justo están por honorarios. ¿Ellos podrían acceder a este plan? Claro. Jesús. Sí, precisamente fue uno de los temas que se platicaron, se puso mucha atención porque hay muchos trabajadores, periodistas que son por honorarios, no tienen contrato, entonces también tienen derecho a acceder a este seguro porque pues es una realidad que no cuentan con seguridad social y tanto corresponsales como trabajadores que cubren cosas y que son redactores, por ejemplo. Redactores que están por honorarios, todos ellos tienen derecho a seguridad social. Ya, gracias. Gracias, presidente. Preguntar ahora sobre el tema de la pandemia. Se ha reportado un incremento de contagios. Si nos pudiera explicar el doctor Gatell o el doctor Alcocer, ¿cómo será esta nueva ola a diferencia de las anteriores para que haya un poco más de tranquilidad? ¿Y cómo va la compra de las vacunas para niños menores de 12 años? Sí, con mucho gusto. Ayer vi que se inquietaba un poco la prensa con el comunicado diario cuando comentamos que la periodicidad ahora va a ser más frecuente dado la dinámica de la epidemia. Entonces, qué bueno que hace esa pregunta. Muchas gracias para ponerlo en su justa dimensión. La pandemia de COVID, como hemos dicho, tuvo 2 grandes etapas, independientemente de las distintas olas que hemos vivido, las 4 olas. La primera etapa fue prevacunal y la segunda etapa fue postvacunal. ¿Por qué las podemos diferenciar epidemiológicamente así? Porque el impacto de la enfermedad cambió radicalmente con las vacunas. Esto lo hemos mostrado gráficamente en innumerables ocasiones. Las primeras 2 olas y una parte de la tercera tuvieron un impacto importante en producir no solamente enfermos, enfermas, sino también personas gravemente enfermas que acababan en el hospital y desde luego lamentables defunciones. En cambio, en la cuarta ola, no solo en México, sino en el mundo, cuando se presentó la correspondiente ola en la temporada de Omicron, ya había coberturas de vacunación, no en todos los países, pero en una gran cantidad, tan altas como la que hemos alcanzado en México, con más del 92% de la población adulta y 87% si consideramos a toda la población vacunable. Esto lo que produjo como consecuencia, y la evidencia es muy clara, es una gran cantidad de casos, dado que la variante Omicron es mucho más transmisible, pero una proporción muy pequeña de personas que se hospitalizan y aún mejor, una proporción muy pequeña de personas que llegan a perder la vida por esta enfermedad. Y destacamos, relacionado con las vacunas, hemos destacado que la gran diferencia la hace la vacunación, quizá en segunda instancia la variante, en este caso Omicron, por lo que seguimos recomendando a las personas que se vacunen si no lo han hecho o que completen los refuerzos si es que no los han aplicado. ¿Qué esperamos que va a ocurrir ahora? La variante de predominio sigue siendo Omicron en casi todo el mundo, en algunos casos hay algunas subvariantes. En México sigue siendo principalmente la subvariante que predominó en la cuarta ola y el comportamiento es de baja virulencia, pero la pieza clave es vacunarse. Y la última, sobre las vacunas pediátricas, las vacunas para población de 5 a 11 años, hemos estado en esta conversación ya muy formal con la empresa Pfizer para definir las condiciones de entrega y la cantidad de entrega que podría Pfizer abastecer. Nosotros hemos considerado a todo el segmento de la
población de 5 a 11 años y estamos en ese proceso. Cuando haya ya una resolución, lo comentaremos. No se tiene una fecha aproximada. No hay todavía una fecha, es parte del proceso de negociación. Gracias. ¿Cómo no? Con la vacuna cubana Abdala, y aprovechando que está aquí nuestro comisionado, el doctor Sbarch, hemos estado en un proceso de análisis del expediente técnico en COFEPRIS, esto a cargo del doctor Sbarch, con la contribución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que también forma parte del comité científico, o coordina de hecho el comité científico de COFEPRIS, y queremos tener todos los elementos muy bien cuidados de la evidencia técnica sobre la seguridad, la calidad y la eficacia de esta vacuna. No tenemos duda ya con toda la información que hay sobre la calidad y la seguridad. Es una vacuna muy probada, no solamente por la vacuna COVID Abdala, sino porque Cuba usó la plataforma tecnológica que viene usando para sus vacunas desde hace más de 30 años y es una de las mejores plataformas tecnológicas del mundo. Es una capacidad tecnológica que Cuba ha desarrollado y que ha permitido altas eficacias, pero sobre todo un margen de seguridad muy, muy alto. Y para la población pediátrica hay algunos detalles sobre la evidencia que ampara el uso y la eficacia en la población pediátrica. Dejo muy en claro, la seguridad no tiene duda alguna, la calidad tampoco, pero necesitamos algunas piezas adicionales que las tiene el gobierno cubano, pero la forma de presentación no había sido totalmente directa o clara. Y estamos en ese proceso. Cuando ese proceso concluya, seguirá el avance del proceso de negociación para la adquisición. Como digo, recordarán que hace algunos meses, unos 3 o 4 meses, hablamos de este tránsito de la epidemia, del estado epidémico propiamente dicho, en donde hay una situación inusual, al estado endémico, no solo en México, en todo el mundo. El estado endémico no debe pensarse que es el fin de la epidemia. Creo que hubo una gran confusión también en varias notas que vimos, incluso primeras planas, porque cuando comentamos esto del tránsito del estado epidémico al estado endémico, algunas notas y sobre todo comentaristas decían: declararon por decreto que se acabó la epidemia. Nunca hemos dicho que se acabó la epidemia. Lo que hemos dicho, igual que lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente, ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente. Y de acuerdo a la historia de las enfermedades infecciosas, particularmente las transmitidas por vía respiratoria y de causa viral, tienden a permanecer por siempre. El ejemplo más claro es la influenza. Es una enfermedad que surgió hace milenios como una enfermedad emergente seguramente, pero después queda ya en forma permanente. Y cuando hay nuevas variantes, en el caso de la influenza, nuevos tipos y subtipos que dan pandemias como fenómeno emergente, como lo vivimos en 2009, posteriormente se quedan para siempre. Lo mismo va a pasar con COVID, se va a quedar para siempre. Pero la noticia positiva, muy importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad. Eso es lo que estamos viendo con la variante Omicron, lo vimos en todo el mundo y eso es lo que va a ocurrir. Va a empezar a haber algunas oleadas que cada vez más van a entrar en una fase estacional, lo más probable entre octubre y marzo, y en 1 o 2 años ya tendremos cierta regularidad de esa presentación estacional. Este marco de 1 o 2 años es todavía una conjetura, es hipotético, desde luego no hay manera de tener una predicción exacta sobre en qué fecha empezará a ser estacional. Gracias. Presidente, gracias. Y preguntarle sobre el caso de Emilio Lozoya, porque ayer la Fiscalía informó que no ha cumplido con el proceso de reparación del daño. Él sostiene a través de sus abogados que sí hay una aprobación por parte de Pemex. Preguntarle, ¿se llegó ya a un acuerdo? ¿Cuánto sería el monto de reparación del daño? ¿Están en ese proceso? ¿Cuál es el estatus? Pues nada más conozco el comunicado
de la Fiscalía asegurando que todavía no hay reparación del daño y que hay asuntos pendientes que impiden que él pueda tener algún beneficio para enfrentar su problema judicial. Eso es lo que sé. ¿Con Pemex ha habido algún acuerdo ya? No, todavía. Se pagaron impuestos por 2.500.000 pesos, pero eso no es el daño mayor. A lo mejor eso fue lo que creó la confusión. Lo que él sostiene Cuando nosotros nos enteramos de que habían pagado eso en el SAT, pues se informó a la Fiscalía. Porque imagínense si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decirlo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices. Madera. ¿Quién iba a creer de que por 2.500.000 pesos se le otorgara la libertad y fuese legal? Entonces se procedió, me habló la directora del SAT, porque hicieron gestiones los abogados que pues están en su papel, ¿no?, de buscar opciones alternativas legales, aunque no morales, y no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina dependiente del SAT y pagaron. Pero de inmediato pues se dio información. Yo creo que por eso fue el comunicado de ayer de la Fiscalía. ¿Y de cuánto tiene que ser la reparación del daño? No sé. Yo sí lo que recomiendo en todos estos casos, pues es que se arreglen, que reparen el daño, que eso es muy importante. Si hay esa opción, si devuelven el dinero sustraído ilegalmente, porque ese dinero se utiliza para beneficio de la gente, pues significa financiar los programas de bienestar, significa ayudar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Por eso, sí, nosotros estamos de acuerdo en que si se repara el daño, se den facilidades, pero que se devuelva el dinero. Porque antes robaban y al final hasta se les tenía que devolver lo confiscado. Usted disculpe, decía. Pero miles de millones de pesos se les pagaba de indemnización. Eso es lo que puedo comentarte. Muy bien, quedó pendiente Vicente Serrano.